Temor. ¿Todos hemos sentido temor alguna vez? ¿Todos hemos experimentado el miedo? ¿Sí? Sobre todo cuando papá saca el cinturón después de que vio nuestras calificaciones. Eso es miedo. La angustia nos ha atacado. ¿Cómo se puede definir el temor? ¿Cómo podemos definir el temor? El temor se puede definir como la reacción natural del cuerpo ante una situación de peligro o riesgo, ya sea real o imaginario. Alerta a todos nuestros sentidos, y hay diferentes clases de temores y hay diferentes clases de reacciones al temor. Hay quienes se bloquean, se quedan totalmente así bloqueados y no saben ni avanzan ni retroceden, se quedan totalmente estáticos. Y por el contrario, hay quienes reaccionan de una manera impresionante ante el temor, que brincan, que saltan. Yo una vez me tocó tenerle temor a un temblor que hubo en la Ciudad de México, y de 3 pasos salí de la parte de atrás de la casa hasta enfrente porque tenía yo miedo, me dio miedo. Los psicólogos, los expertos que han estudiado el tema del temor, han destinado términos a los diferentes tipos de temor y les han llamado fobias, ¿sí? Por lo tanto, el temor o el miedo a estar encerrado le llaman claustrofobia. El temor a la oscuridad se le llama nictofobia. El temor o miedo a las alturas se le llama acrofobia. El temor o miedo a los insectos se le llama entomofobia. ¿Sí? No sé si haya lo que se pueda definir como matrimoniofobia, o a lo mejor no sé si alguien sufra de suegrafobia. Yo no lo sufro, ¿sí? El diablo sabe que cuando nosotros tenemos temor, nuestra fe se debilita. El diablo sabe que cuando tenemos miedo dejamos de confiar en Dios. Y es precisamente por eso que el enemigo quiere mantenernos siempre temerosos, siempre con miedo, siempre en nuestra mente pensando un fantasma, espantos, ocultismo. Trata de meternos ese miedo, ese temor ante lo oculto. Y llega a ser como un vicio. Por eso las películas de terror, las películas de miedo son muy taquilleras, porque la gente sigue teniendo ese vicio de tener miedo, busca el miedo, busca tener temor a lo desconocido. Incluso en la misma Biblia, en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, y les voy a pedir que vayamos ahí rápidamente, Romanos capítulo 8, Pablo habla una lista de cosas que dice que ninguna de estas cosas nos pueden apartar del amor de Dios. Y curiosamente esta lista de cosas son aquellas cosas que causan temor en las personas. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 35, dice la palabra de Dios así. Si ya lo tienen, síganme con su vista. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo nos está hablando de temores en 3 áreas de nuestra vida. Todas estas cosas generan temor en 3 áreas de nuestra vida. Temor en lo físico, tribulación, problemas. Todos le tenemos temor a tener problemas. Todos tenemos temor a estar angustiados, a estar preocupados. Todos tenemos temor a ser perseguidos. Pregúntele a alguien que ha sido perseguido por la policía si está tranquilo. El corazón late aceleradamente cuando alguien está sufriendo persecución. Tristemente, cuando hemos visto los casos de cristianos que han sido martirizados últimamente en diferentes partes del mundo, hemos visto que hay sufrimiento, hay temor en algunos de ellos al momento de ser perseguidos. ¿Cuántos le tienen miedo a la escasez, a sentir hambre? Pero no un hambre de que han pasado 2-3 horas y ya se me antoja un snack, sino un hambre de que pasan 2, 3, 4 días, 5 días, una semana. Es un miedo de sentir ya un dolor de hambre, o a tener frío, o a tener peligro.
Todos hemos sentido ese miedo, ese temor. Y es lo que está diciendo Pablo. Estas cosas generan temor. La guerra también genera temor en las personas. Ahora, también Pablo está hablando del temor en lo espiritual. Temor a la muerte. Hay quien dice, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a cómo voy a morir. Pero finalmente también es un miedo a la muerte. Es un miedo a lo que no sabemos qué nos espera más allá. Es un temor que nos genera, un temor a la vida. Yo no quiero vivir en preocupación, yo no quiero vivir en escasez, yo no quiero vivir así como estoy viviendo. Y tenemos temor por vivir, temor a los ángeles. Imagínense que de repente se materializa aquí un ángel, todos correríamos y saldríamos despavoridos porque se materializa aquí un ángel, ¿sí? Anoche también platicábamos sobre el temor a los demonios, a los principados, a las potestades. Dentro del tema estábamos hablando de eso, y es algo que es un tema que genera temor en nuestros corazones, es un temor en lo espiritual. Y también Pablo habla sobre temores en lo mental. ¿Alguien tiene temor al presente? No me gusta mi vida actual, no me gusta cómo estoy viviendo, tengo temor de lo que me pueda pasar. También el temor al futuro, temor a lo porvenir. Nos estamos preocupando por aquello que todavía no pasa, pero que ya nos generamos todo un escenario irreal que nos genera temor. Temor a lo alto, temor a estar caminando en una azotea muy alta sin protección, o temor a lo profundo, temor a las cosas celestiales, temor a las cosas infernales. Alguien estará preguntando en este momento, a ver, hermano, no sé si has entendido que estamos en época de Navidad, no sé por qué estás hablando del temor. Si en época de Navidad debemos estar hablando de felicidad, de bondad, de buenos deseos, de alegría, de regalos, de Santa Claus, ¿por qué estás metiendo el tema del temor? Alguien diría, bien, precisamente porque estudiando el tema del nacimiento de Jesús, encontramos personas clave en los eventos del nacimiento de Jesús que tenían temor. Encontramos personas clave que tenían angustias similares a las que nosotros tenemos. En la época en la que Jesús nació, vamos a ver cómo estas personas, a través de sus temores, nos van a enseñar a vivir una vida. Nosotros, como aquellas personas, aunque suframos de temor, somos capaces de pararnos y decir, Señor, tú eres el que me libras de todos mis temores. Como decía el salmista en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró, no de uno, no de dos, no de 10, sino de todos mis temores. El objetivo del día de hoy es que tú y yo aprendamos que es Dios el que nos ayuda a vencer nuestros temores. Son 4 personajes que vamos a ver, que a través de su temor vamos a aprender el poder de Dios. Yo les voy a pedir que me acompañen. El Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos a estar viendo 3 personajes en el Evangelio de Lucas y uno en el Evangelio de Mateo. Lucas, el médico amado, que escribió su evangelio basado en el testimonio de personas, principalmente en el testimonio de María, la madre de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Sí? Es obvio, como platicábamos hace rato, es obvio que si se nos aparece un ángel, vamos a tener temor. Zacarías era un sacerdote judío, era varón justo y temeroso de Dios, dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Era un hombre recto, un hombre correcto. Él y su esposa, durante años, durante décadas, habían estado rogando por un hijo. Porque el temor de Zacarías, aunque habría sido de la aparición del ángel, él tenía un temor más profundo. Él había estado orando más intensamente junto con su esposa que Dios les concediera tener un hijo. El temor de Zacarías era, quizás Dios no quiere contestar mi oración. Quizás jamás podré ver esa respuesta a mi oración. Y era cada vez mayor el temor de Zacarías. No tenía un hijo. Y en aquel entonces el que una esposa, el que una familia no tuviera hijos, era considerado como un castigo de Dios. Era considerado como quizás
una burla. Eran señalados porque quizás no tenían hijo y eso era que Dios los estaba disciplinando. Pero llega el mensajero, llega el ángel y le dice a Zacarías, lo primero que le dice: no temas. Tu oración ha sido oída, no renuncies, sigue clamando, sigue rogando, porque la respuesta está en camino. Dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Quizás tú tengas una oración en la cual, una petición delante de Dios, que tienes mucho tiempo de estarle rogando y de estar buscando la respuesta de Dios. Quizás tienes temor de que tu oración no va a ser respondida jamás. Y eso ya ha generado un temor, ya ha generado un miedo en nuestra mente. Quizás has estado pidiendo por la salvación de un pariente, de un amigo, de tus padres, de tus hermanos, de aquellos que dejaste atrás. Y has estado rogando, y has estado pidiendo, y has estado diciendo: Señor, tengo temor de que esta petición no se me cumpla. Dios hoy te dice: no temas. Tu oración ha sido oída. La respuesta viene en camino. Tú sigue rogando, tú sigue clamando, no renuncies. El ángel te está diciendo hoy: no temas, tu oración ha sido oída. Hermano, quiero decirte una cosa. Cada oración que hacemos conforme a la voluntad de Dios, cada una de las oraciones que elevamos a Dios conforme a su voluntad, cada una de ellas es oída. Dios oye todas tus oraciones que elevas conforme a su voluntad. Y ¿sabes qué también? Dios responde todas las oraciones que elevamos conforme a su voluntad. Dios las responde todas. Y alguien dirá: bueno, ¿cómo? O sea, no entiendo que Dios responde todas las oraciones. Sí, la respuesta de Dios a todas las oraciones que elevamos conforme a su voluntad es real. A veces la responde con un sí en este momento. A veces la responde con un no. No te conviene que la responda. Nos da otra bendición, pero nos responde con un no. Y a veces nos dice: espérate tantito. No es el tiempo de cumplir esta petición. Pero todas y cada una de las oraciones Dios la responde. Por eso es como veíamos, Él nos oye conforme a su voluntad. Y alguien preguntará: bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Porque si tú me estás diciendo que pida conforme a su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Alguien preguntará. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Todo aquello que pidamos a Dios y que es útil para nuestra santificación, o sea, para acercarnos más a Dios y para apartarnos del pecado, esa es la voluntad de Dios. Y cualquier cosa que pidamos conforme a esa voluntad, Dios nos oye y Dios nos responde. ¿Era la voluntad de Dios que Zacarías y Elizabeth tuvieran un hijo? Sí lo era. ¿Sí? ¿Había sido respondida su oración? Sí. Ellos habían estado esperando, habían estado rogando, no habían cesado de rogar. Y había llegado el momento de decir: es el momento en el cual tú vas a tener un hijo. Es el momento en el cual tú vas a ver la luz de esa respuesta que viene a ti. No temas, no tengas temor, porque si tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, Él responde, Él va a responder, Él te va a dar a ti la respuesta que tú necesitas. La frase "no temas" que le dice aquí el ángel a Zacarías no es una frase opcional. Si quieres, si te parece, no temas. O tampoco es una sugerencia: te aconsejo de ser posible que no temas. No. Es una expresión imperativa. Es un mandamiento que Dios repite. Y que Dios repite en sus diferentes formas y sinónimos más de 365 veces en toda la Escritura.
Dios nos dice a nosotros, y mi pasaje favorito, y ustedes le pueden preguntar a los hermanos en la clase de escuela dominical, mi pasaje favorito que siempre repito de memoria es Isaías 41:10. No temas, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un mandamiento de Dios no tener temor. ¿Tienes temor de que tu oración no sea contestada? Ya no temas más. Dios te está diciendo, no temas. Así como le dijo a Zacarías, no temas. Así nos dice cada uno de nosotros. Vamos a ver el segundo personaje. Lucas 1:30. Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. A mí me asombra, y Samuel nos comentaba en la clase, que María no era una mujer madura, no era una joven de 25, 30 años, era una adolescente. Algunos calculan que entre 13, máximo 16 años tenía María. Pero lo que más me asombra de María es que ya a esa corta edad, claro, viéndolo desde mi punto de vista, a esa corta edad, ella ya tenía un corazón noble, un corazón que Dios se había fijado en ella. Pero quizás María no esperaba de sí misma que alguien se fijara en ella. Quizás ella se sentía una chica inferior. Aunque tenía nobleza en su corazón, quizás ella se sentía una sierva de la más baja categoría. Por eso ella dice, está registrado aquí en Lucas 1:38, dice, aquí, Lucas 1:38 dice, he aquí la sierva del Señor. Y esa frase indica que María se consideraba una sierva de la más baja categoría. Jamás se imaginó, jamás pensó, jamás cruzó por su mente que algún señor, algún rey, algún poderoso, algún príncipe, alguna persona con autoridad pudiera dirigirle alguna vez la palabra, pudiera decirle, oye, tú, hazte a un lado por lo menos, porque los siervos de más baja categoría eran considerados como un mueble, como una planta, como una piedra. Así posiblemente ella pensó. Su temor de María era ser ignorada por la gente, vivir aislada. ¿Habrá alguien que tenga ese temor de sentirse ignorado? Es que nadie me oye, es que nadie me hace caso, es que no le importo a nadie. ¿Qué dijiste? Me preguntan. Muchas veces hemos encontrado personas que tienen ese temor de que nadie les hace caso, de que no le importan a nadie. Por eso el mensaje del ángel a María la deja turbada y le dice, ¿qué es lo que pasa? Y el ángel le dice, no temas. No es que hayas hallado gracia delante del rey de Judá. No es que hayas hallado gracia delante del procurador romano. No es que hayas hallado gracia delante del sacerdote. No es que hayas hallado gracia delante del mismo César romano. Has hallado gracia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Has hallado gracia ante Dios mismo. No tengas temor. Si tú te sientes ignorado, si tú te sientes que nadie se interesa en ti, déjame decirte el mensaje del ángel, no temas. Has hallado gracia delante de Dios. Y has hallado gracia por lo que Él quiere hacer a través de ti, por lo que Él quiere hacer en ti. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en cada uno de nosotros? Dios quiere que Cristo nazca, crezca y se fortalezca en nosotros y dentro de nosotros. Esa clase de temor de que nadie me entiende, de que nadie me quiere, empieza en la adolescencia, en la edad en la que tenía esta María. Y muchas veces, muchas ocasiones, ya no se va de nosotros, sino que continúa por los años. Y hemos encontrado ya personas ancianas que todavía luchan con ese temor. Es que a nadie le intereso.
nadie se preocupa por mí. ¿Alguien ha conocido a alguna persona así? O quizás alguien está viviendo así. Déjame decirte que no tengas temor. Has hallado gracia delante de Dios. Él ha enviado a su Hijo a morir por ti. Él te ama. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo puedo hallar gracia delante de Dios? ¿Cómo puedo decir, Señor, yo quiero tener gracia delante de ti? Proverbios 3, del 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? ¿Quieres hallar gracia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? No te apartes de su palabra. Ponla por obra y vas a hallar gracia delante de Dios. Y si acaso piensas que tener gracia de Dios no tiene nada de importancia, pregúntale a María si no fue para ella un alivio hallar gracia delante de Dios. Y ella le enseñó a su hijo. Por eso más adelante en el Evangelio de Lucas vemos que el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia y de sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. ¿Tienes temor de que nadie se interese? Dios hoy se interesa en ti. Has hallado gracia delante de Él. Tercera persona. Perdón. Tercera persona que vamos a ver, Mateo 1:20. Mateo 1:20, ya lo leímos hace rato. Dice así, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José era un varón justo, también era un varón recto. Veíamos en la clase que él conocía de las Escrituras. Dice Mateo 1:19 que él era varón justo delante de Dios. Su oficio era carpintero. Mateo 13:55 nos dice, ¿no es este Jesús el hijo de carpintero? ¿Sí? Un oficio que a José no le daba riquezas, no le daba prosperidad, se mantenía del pan necesario. Él incluso estaba dentro de la clase social más baja. La ofrenda que dio por la purificación de María era la ofrenda de los pobres. Si nosotros vemos ahí en Lucas 2:24, cuando dice que ellos ofrecían conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos, eso lo vemos en Levítico 12:8, cuando dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, pues 2 tórtolas o 2 palominos. Era la ofrenda de los pobres, ¿sí? Ahora, José anhelaba tener matrimonio con María. José amó a María y seguramente vio en ella las características necesarias para ser una buena esposa, una buena madre, ¿sí? Ya en su corta edad, él veía características muy buenas en el corazón de María. Y su mayor temor era perder a María. Era su temor que él tenía. Debido a esto, cuando María llega, le dice, José, quiero hablar contigo. Fíjate que se me apareció un ángel y me dijo que estoy embarazada. Y José, ¿cómo creen que haya reaccionado a José? Ah, sí, claro, por supuesto. No. Seguramente José tenía temor. ¿Cómo? La mujer que yo amo, a quien le he entregado mi corazón, embarazada de alguien que no sea yo. No me puedo imaginar cómo se partió en pedazos el corazón de José de tener temor de perder a la mujer que amaba, de sentirse defraudado, de sentirse desconsolado. Quizás en su mente llegó a pensar, a lo mejor algún maleante o algún soldado romano abusó de ella y ella no pudo hacer nada para defenderse, porque era también
común, que en aquel entonces los soldados romanos que dominaban podían abusar de alguna muchachita y no podía hacer nada y ellos no eran castigados. La mente de José empezó a trabajar y empezó a generar temor en él. Y empezó a generar miedo en él. Y su temor es descubierto con la declaración del ángel. José, no temas. No temas en recibir a María, tu mujer. Porque José sabía que conforme a la ley, María tenía que morir apedreada. Porque le iban a cuestionar y le iban a decir, José, ¿es tuyo el hijo que ella espera? Y José tenía que decir, no. Y eso le iba a costar a María la muerte. Muerte por apedreamiento. Y José también tenía ese temor. ¿Cómo es posible que pueda perderla? Incluso por muerte, no quiero perderla. Y él tenía temor también de aceptar al bebé que ella llevaba. Tenía temor de vivir con Jesús a su lado el resto de su vida. Y le dijo el ángel, no temas, o sea, lo que María tiene, ese bebé va a vivir contigo el resto de tus días. Y muchas veces nosotros tenemos temor de vivir con Jesús a nuestro lado el resto de nuestras vidas. Decimos, Señor, yo quiero seguirte, pero me da temor como que vivir la vida cristiana, así como que la dices. Yo quiero la vida cristiana un poco más light, ¿sabes? Que de repente vivir contigo, pero también vivir en el mundo, como que todos los mandamientos se me hace muy pesado tenerlos y me da temor de que se vayan a burlar de mí y me da miedo de que pues me vayan a criticar y me da miedo de que mis familiares se vayan a alejar de mí, de que vaya a perder todos mis amigos de parranda por vivir todos los días con Jesús. Como que no me agrada la idea, como que hay un temor dentro de mí y ese temor y todo eso genera un conflicto y temor en nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios te dice en este momento, no temas en recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y que tu vida sea transformada. Si José tenía temor de vivir con Jesús el resto de sus vidas, él cuando empezó a vivir la vida con ese Cristo, su vida fue transformada. Ya la vida de José no fue la misma. No sabemos cuánto tiempo más vivió José. Ya después ya no se menciona en su vida, pero él inculcó en ese bebé, en ese niño, la justicia que vivía. Y Dios quiere inculcar en ti y en mí su justicia, que no nos dé temor vivir la vida cristiana, que no nos dé temor de decir, bueno, si ya he dado el paso de aceptar a Cristo en mi vida, si ya he dado el paso de fe, de que Cristo viva conmigo, de vivir con Él el resto de mi vida, voy a hacer a un lado mis temores. Si Dios me dice que todo va a estar bien, cuando viva con Cristo, todo va a estar bien. No tengas temor. Dice Dios, no temas. No temas en recibir a Cristo. No temas en vivir con Cristo el resto de tus días. Cuarto personaje. Lucas 2:10. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy un evangelio. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Acuérdense, evangelio significa buenas nuevas. He aquí os doy un evangelio de gran gozo que será para todo el pueblo. Será de alegría para todo el pueblo. Los pastores de rebaños eran de las clases sociales más bajas. Y todavía en algunos países son de las clases sociales más bajas. Sus jornadas laborales eran extenuantes. O tenían que laborar bajo el intenso sol del desierto, o tenían que laborar en las congeladas noches del desierto. ¿Sí? Si trabajaban de noche, como estos pastores, dice que guardaban las vigilias de la noche, tenían que estar despiertos toda la noche, no se podían dormir, porque su responsabilidad era guardar el rebaño. Tenían que trabajar toda la noche y además su salario no era bueno. Su salario no les alcanzaba a lo mejor para mantenerse a ellos, una esposa y 2 hijos cuando tenían 6 más.
Sí, seguramente vivían su vida pensando que jamás pasaría algo importante. Sus temores podrían resumirse en que no vayas a perder ninguna de las ovejas, porque si no te cuesta tu salario. Incluso si viene un gato montés, si viene un león y se quiere arrebatar las ovejas, tienes que salvar a la ovejita. Muchas veces quien perdía la vida era el pastor, ¿sí? Por un salario mínimo. Esos eran sus temores. Tenían que estar acostumbrados a ser considerados como nada, personas sin importancia, y eso generaba tristeza en sus corazones. Ellos vivían así, tristes. Por eso cuando el ángel se les aparece, dice: no temas, haz a un lado la tristeza, haz a un lado el llanto, haz a un lado la congoja. Te doy una noticia de gran gozo para ti y para los que están a tu lado. No tienes por qué estar más triste. Dios te ha dado a ti, que eres considerado de las clases sociales más bajas, te ha dado una gran misión. Anuncia a todo el pueblo que el Cristo prometido ha venido. Diles con gran gozo y alegría que el Salvador ha nacido. Ya no temas. Tienes esa gran misión. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros: no temas. Tú tienes esa gran misión, ese evangelio de gozo de decirle a las demás personas que Cristo ha nacido y que con su nacimiento Él trae paz a nuestros corazones, que Él trae alegría, que Él quita la tristeza. Jesús ha nacido. El mensaje de Dios para ti y para mí es: no temas. Porque el evangelio es de gran alegría. Jesús con su sola presencia trae alegría, trae confianza, trae seguridad de que todo lo demás va a ser provisto por Él. No te afanes, no temas de todo lo que qué vas a comer, o qué vas a vestir, o qué vas a beber. No tengas temor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y saben qué pasó con los pastores? Cuando ellos recibieron esa noticia, cuando vieron el cumplimiento de esa noticia, ¿saben qué pasó con ellos? Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La tristeza había escapado de sus corazones, la tristeza había huido de sus corazones. Ahora iban glorificando y alabando a Dios, llenos de gozo, porque esas personas que eran consideradas sin importancia, se les había dado el mensaje más glorioso que pudieron haber recibido. Jesús ha nacido. Y con su sola presencia podemos tener la confianza de que todo nos será dado. Jesús ha nacido. Su sola presencia nos da la seguridad de que todas nuestras oraciones que hacemos conforme a su voluntad son oídas y son contestadas. Jesús ha nacido y con su sola presencia nos ha abierto las puertas ante el trono de la gracia para estar seguros que hemos hallado gracia delante de Dios. Allí en Hebreos 4:16, que va a ser la última cita que vamos a ver el día de hoy. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente, no dice al trono de paz. Acerquémonos pues confiadamente, no dice al trono de justicia. Acerquémonos pues confiadamente, no dice el trono de amor. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque cuando hallamos gracia delante de Dios, la paz, la justicia y el amor lo tenemos en el mismo regalo, en el mismo paquete. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tengas temor de acercarte a Dios hoy. No tengas temor de venir delante de Él. Has hallado gracia delante de Él. Jesús ha nacido y nos da una invitación constante todos los días para vivir el resto de nuestras vidas a su lado.
Él nos está invitando y nos está diciendo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él está tocando a la puerta y llamando y diciendo: quiero entrar a tu corazón, quiero vivir contigo, quiero cenar contigo, quiero tener comunión contigo el resto de tus días. Jesús ha nacido y nos ha dado alegría y gozo para compartir con toda la nación, con todo el pueblo, para alabarle y glorificarle todos los días. No temas, no temas. Jesús ha nacido y con su sola presencia tu vida, mi vida, nuestra vida puede ser transformada. ¿Querrás hoy vivir con Él el resto de tus días? Ojalá que sí sea. Vamos a Dios en oración. Amantísimo Dios y buen Padre, cuántas gracias te damos porque tú un día naciste y con tu sola presencia nos has dado esa confianza que tú estás a nuestro lado y que no necesitamos nada más. Gracias, Padre, porque tenemos la confianza de que nuestras oraciones son contestadas. Tenemos la confianza de que hemos hallado gracia delante de ti. Tenemos la confianza de que tú estarás a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos esa alegría y ese gozo para compartir con las personas. Gracias, porque tú naciste y eso nos ayuda a vencer el temor. Tu sola presencia ahuyenta el temor. Yo te ruego por los corazones de mis hermanos que están aquí, si hay temor en alguno de nosotros, que con tu sola presencia, Señor, tú lo quites y tú lo sanes. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Y si hay alguien que en algún futuro oiga este sermón y quiera ser libre de esos temores, yo te ruego, Señor, que toque su corazón y que esta persona quiera acercarse a ti. Si hoy, si este día tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, ábrele tu corazón y dile: Señor, hoy quiero reconocer mi pecado, quiero vivir contigo el resto de mi vida. Quiero que tú seas el Señor y el Rey. Te abro la puerta de mi corazón, entra a mí. Si tú quieres hacerlo, haz esta oración en tu corazón y Él entrará a ti y Él cenará contigo y te salvará y te dará entrada plena al trono de la gracia. Señor, gracias porque yo sé que tú harás una obra maravillosa. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les invito a que, puestos de pie, cantemos a Dios.